Y llega la nota de Inmorales y tenemos... Ya nuevamente. ¿Te gustaría saber cómo ha sido, de alguna manera, ¿no? la cronología de la representación audiovisual, de cómo el sexo fue tomando la forma en las pantallas a lo largo de la historia del cine? Sí. Bueno, es un tema más que interesante y quien nos va a hablar de esto es Javier Luzi, que es crítico de cine y periodista cultural. Así que, Javi, te damos un fuerte saludo, una bienvenida. Es algo nuevo para vos, ¿no? Esto de Inmorales. ¿Cómo va? Buenas noches a Hola, ambos. Sí, es Javi. algo Buenas nuevo noches. para Qué mí, porque soy bueno. oyente y ahora me estoy viendo en la Bueno, camarita y estoy buenísimo. hablando. No me escucho porque uno no se escucha cuando habla. Ya te ¿no? vas a escuchar después, más tarde. Pero bueno, un placer recibirte. Estamos aquí con Joana Ríos y la verdad que estamos muy interesados en el recorte con el que has estado trabajando para presentarnos este tema en el día de hoy. Mira, cuando nosotros habíamos hablado allá lejos hace tiempo sobre el tema de las representaciones del sexo en el cine, hubo dos cosas que yo pensé en su momento, que algunas eran recuperar algo que había pasado en algún momento en la carrera, en mi carrera, en la carrera de letras. Pero una tiene que ver con Vértigo de Hitchcock. Ajá. Cuando Madeleine Kim Novak Sí. se arroja a la bahía de San Francisco y Scotty, James Stewart, los protagonistas de Vértigo, de la película de Hitchcock de 1958, la salva, la rescata. Acto seguido, lo que vemos es a Madeleine acostada en la cama del departamento de Scotty, desnuda. Uh-huh. Y entonces ahí aparecen cosas que uno dice, ¿qué pasó? Porque ella estaba desmayada, alguien la desnudó para meterla en la cama. Claro. Después ella se pasea en la bata de Scotty y Hitchcock la toma de alguna manera, los pies, caminando y demás, de una manera muy erótica. Esto que estoy diciendo yo ahora, que uno lo puede ver en la película, que también fue parte de la charla que tuvo Truffaut con Hitchcock en el cine según Hitchcock, el Sí. libro más que clásico y más que recomendable y recomendado. ¿Cómo se llama esa película? Vértigo. Vértigo se llama la Bien. película. Es una película que tiene que ver con lo sexual también, con la necrofilia, con la impotencia del personaje de Scotty, con enamorarse de una muerta, con poder llevar a cabo en la relación sexual también. Pero digo, en ese gesto de quién acostó a Madeleine, hay cosas que por elipsis no se cuentan y que tienen que ver con esto que vamos a tratar de desarmar un poquitito en algo que tengo más preguntas que respuestas claramente. En los 90, cuando yo cursaba la carrera de letras y en algún momento tenía la posibilidad, haciendo teoría literaria, de cursar materias de otras carreras, y ahí me metí en las de cine, un momento en los 90 de las comedias románticas en los que muchas veces los personajes, los protagonistas, terminaban bailando, antes siquiera de acto sexual alguno. Y yo pensaba en eso como el baile y la danza como la sublimación del acto sexual, ¿no? Esto tampoco claramente es algo que había descubierto yo, ni mucho menos. Las comedias musicales tienen mucho de eso, porque las películas en general es el encuentro de chico-chica hasta la llegada al altar y ahí se corta todo. No hay manera en general, por lo menos en el cine de Hollywood clásico, de ver qué pasaba después. Claro. En reglas generales no se sabía qué era lo que pasaba después. Pero porque, a ver, el corpus del que uno puede hablar y dar cuenta tiene que ver con Hollywood, claramente, ¿no? Con cómo el cine, de alguna forma, es la educación sentimental del espectador. El cine enseñaba cómo se tenía que besar en el comienzo del cine. Las cosas que ocurrían ahí eran las cosas que el espectador iba viendo y después de alguna manera también llevaba adelante, Claro. cuando no había forma de saber cómo hacer determinadas cosas. En ese origen del cine uno puede ver tanto la explosión de lo popular, cuando fue el éxito que fue, ni bien comenzó el cine a comienzos del siglo XIX, y cómo de alguna manera también ciertas reglas sociales empezaban a
manipular y a construir qué era lo que se podía ver y qué era lo que no se podía ver. Digamos que Hollywood, desde el lugar de tanto de la Iglesia Católica, bajando línea de qué era lo que se podía ver, como del puritanismo también religioso, no católico de los norteamericanos, de alguna manera formaron eso que íbamos a ver y qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía. Digo, a comienzos del 30, en los comienzos del 20 ya la Liga de la Decencia, el National Board of Review, iban marcando qué era lo que el cine podía contar o no podía contar o podía mostrar. Y después todo eso terminó en los 30 con el Código Hays, Claro. con el líder del Partido Republicano que se hace cargo de construir un código que todas las productoras de alguna manera tenían que cumplimentar. Con esta doble visión y con la contradicción propia, ¿no? Porque obviamente las películas tenían que regirse por ese código, pero a la vez trataban de esquivarlo, de sobrepasarlo, de hacer cosas que no estaban permitidas, pero ver cómo eso se podía mostrar, porque también para ellos era vender, Claro. era contar lo que no se podía, porque no te lo permitían, pero también sabiendo que si solamente te restringías a eso, había mucho público que estabas perdiendo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, uno puede pensar cómo en el mismo origen del cine tenés una Mae West, una protagonista que hacía de su vida sexual lo que quería, Sí. y que cambiaba de amores y de hombres como el código no te permitía, pero a la vez ese nombre es un nombre más que conocido del comienzo, digo, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin, digo, los que conformaron la unión de los actores, United Artists en su momento, Mary Pickford. Digo, también ahí estaba esta Mae West que hacía del desparpajo, de lo sexual, del cuerpo, una bandera, que igual le valió tener más que problemas, una breve carrera y las complicaciones que le demandaba ser esa mujer empoderada, podríamos decir hoy en día. En ese momento este término no existía, ni mucho menos existía la posibilidad de que ocurra eso. Porque ese código, de alguna manera también, se restringía determinadas cosas que tenían que ver con los desnudos, con cómo se podía mostrar o no mostrar determinados cuerpos, si era o no era parte de la trama, hasta qué punto podía ser mostrado. Obviamente no avalar, no justificar, no promover este tipo de cosas. Como digo, la meca era el matrimonio, el santo matrimonio y la pareja bien constituida. El resto era... Y no la había pareja, que avalarlo, perdón, la pareja aparecer, heterosexual claramente también, el ¿no? cine no podía justificar y no podía quedar bien parado cualquiera de esos personajes. Digo, Sí. uno tiene la idea de qué pasaba, obviamente, si hacemos el salto y pensamos en el policial negro, ¿no? En el film noir, donde claramente la femme fatale, la rubia que siempre estaba por ahí apareciendo, complicando al detective, y casi siempre, por más que fuera quien manejaba la cuestión del deseo, del goce, de lo sexual, no terminaba bien. Claro. No podían terminar bien esos personajes. Claro, era la encarnación del mal, de alguna manera. De alguna forma, era lo que te llamaba la atención como espectador, claramente. Sí, sí. Era más que la protagonista dulce y cándida. Sí. Uno veía bajar a Barbara Stanwyck por la escalera en Pacto de Sangre, y se quedaba viendo esas piernas que bajaban por la escalera, pero claramente uno sabía que esa rubia femme fatale no era lo conveniente y no iba a terminar bien en el final de las películas. Sí, sí. Había un castigo claramente para lo que tenía que ver con lo sexual, con el goce, con la autosatisfacción, con poder poner el deseo por delante de las cosas. Eso te diría que casi hasta los 70 se llevó adelante en lo que tenía que ver con el cine. No estoy diciendo que no se mostrara, estoy diciendo que había un castigo para el que representaba eso, Claro. que tenía que estar,
obviamente, porque era parte de la realidad y el cine muchas veces tiene que jugar con eso, pero sí no podía ser avalado ni podía terminar bien. En los 50 el macartismo llevó esto a una casa de brujas increíble, digo, pero a la par tenés una Marilyn Monroe. Claro. Eso estaba pensando. En Marilyn Monroe también, que se mostraba como súper sexual, o sea, fue como un ícono también de eso. Totalmente, tenés a Marilyn apareciendo y siendo explotada desde ese lugar, pero también pagándolo caro ese tipo de apariciones. Digo, la propia vida de Marilyn demostró lo mal que transitó. Es ser la encarnación de eso para el cine. El cine lo necesita, lo muestra, lo juzga, lo castiga y seguimos adelante. En la vida real, muchas de esas actrices que eran esa encarnación la pagaron con su propia vida muchas veces. Y digo, los escándalos que sucedían donde, Hollywood Babilonia. Acá, digo, a los oyentes les estamos mostrando los libros. Hollywood Babilonia 1 y 2 de Kenneth Anger, donde recopila todo lo que tenía que ver, obviamente, con el morbo de las vidas privadas de los actores en su momento. Charlie Chaplin y sus incontables amoríos, su casamiento con menores de edad, su ser padre hasta los 80 y pico, Faiz Arbuckle, que también lo sexual lo llevó a complicaciones de terminar preso, de ser borrado de determinados lugares. Digo, hay casos que se llevaron a películas de determinados triángulos amorosos en los que hubo muertos en el medio y ocultamiento de la prensa y de Hollywood, que en ese momento era todo el Star System, era lo que se estaba armando, y había cosas que no podían salir a la luz. Había diversidad sexual que no podía salir a la luz. Bueno, eso justamente es lo que quería comentarte, ¿no? Cómo Hollywood trataba lo gay en ese momento y cómo de alguna manera la familia heterosexual se había convertido en el símbolo del modelo a seguir. Completamente. Si uno piensa en la pareja de Rock Hudson y Doris Day, los 40 y en los 50, ¿no? La pareja de la comedia romántica, donde claramente tiempo después sabemos lo que pasa con Rock Hudson y todo la complicación que fue para él, que creo que no terminó asumiendo tampoco su condición, dando cuenta de eso, sino por la aparición de que tuvo VIH. Y a partir de eso todo lo que significó en los 80, digo, estaba Dinastía. Mira, estoy recordando ahora, haciendo todo como un enlace, Dinastía, una serie donde Rock Hudson aparecía como actor invitado y los besos que se daba con una de las protagonistas y si se besó o no se besó en el comienzo de lo que era SIDA y de lo que significaba que se pensaba que se transmitía a partir de un beso, todo el prejuicio y todo el preconcepto, digo. Y esto estamos hablando de los 80. Si claramente uno piensa que recién el Hollywood más importante toma una película como Filadelfia, y Tom Hanks y Banderas, ¿no? Y Jonathan Demme tomando a cargo el tema y siendo nominado al Oscar y qué sé yo, pero viendo cómo se tocó ese tema en esas películas, en Filadelfia en particular, uno dice, wow, ¿cuánto le cuesta todavía a Hollywood decir determinadas cosas, contar determinadas cosas, cuando, como dije al principio, el cine de alguna manera es nuestra educación sentimental? El cine de alguna manera nos muestra representaciones audiovisuales de las que uno puede sentir cierta empatía o sentirse representado o reflejado. ¿Qué pasa con las diversidades cuando el cine era solo, puro y exclusivamente heterosexual? Y donde el protagonista casi siempre era masculino. ¿Qué pasaba con la mirada de la mujer en donde tenía que poner el foco para sentir empatía y reflejarse en un protagonista, cuando el protagonista casi siempre era masculino? Digo, toda la mirada del feminismo, pensando en cómo es la mirada espectatorial de la espectadora mujer en todo caso, en dónde tiene que poner el ojo para tratar de sentirse representado en algo que no la termina representando, cuando cuántas películas
son protagonizadas por mujeres. Digo, recién ahora hay un movimiento, recién ahora hay un intercambio, pero si uno se pone a pensar en todo el tiempo que lleva el cine y en lo que significa el cine clásico, las diversidades, las minorías sexuales siempre tenían que sentirse representados en cosas que no terminaban representándolas. Claro. Y el salto era doble o era triple, ¿no? Para poder tener algún reflejo o poder pensarse un poco en la diferencia. Ok, no, y también, como bien decís, la representación de la mujer en el cine de esos momentos, que estaba relegada casi siempre a un segundo plano, ¿no? Claramente, digo, sí hay personajes icónicos femeninos, sí hay actrices que claramente han ido marcando un rumbo, pero en porcentaje siempre es una minoría. Y siempre hay estas dobles miradas, digo, los saltos, siempre en una sociedad patriarcal y en una representación audiovisual como la del cine, la figura central es masculina. Claro, y el espectador que no pueda sentirse representado en eso, le cuesta mucho ver cómo es contada su vida y cómo puede sentir en ese contar una vida distinta algo que lo pueda conmover, que lo pueda atraer, que lo pueda hacer sentirse parte. Digo, por eso me parece que también es importante cuando pensamos en qué es lo que cuenta el cine y qué es lo que no cuenta el cine. Claro. Totalmente. Y claramente esas formas que elige para contar y para no contar el cine, de alguna manera, como el mismo plano, ¿no? Que te deja en el encuadre, te deja cosas dentro del plano y te deja todo un mundo también afuera. Sí. Que es ese mundo que es lo que queda afuera cuando hay censura, cuando hay códigos que hay que respetar para poder llevar adelante una película y las complicaciones que también demanda eso, ¿no? Y vos hablaste de la década del 80, pero en el interín, y creo que por suerte, casi a finales de los 60, hubo una explosión en el cine, con una gran apertura, variedades temáticas. El cine empezó a reflejar historias que nunca antes había contado. Hablanos un poco de eso. Es que claramente cuando el 68-69 el código Hays cae completamente, las maneras que se tienen para elegir y para designar la calificación de las películas empieza a ocurrir en otro lado y uno, ahora porque estamos tomando el cine de Hollywood, digo, como corpus, y claramente pareciera entonces que el cine norteamericano empieza a crecer, pasa de una etapa de adolescencia a una etapa de adultez y empiezan a aparecer películas y autores, directores, que claramente empiezan a pensar un poco más lo que era el cine europeo, si querés. Digo, el cruce entre el cine de autor, la teoría del cine de autor que viene de los franceses, de Cahiers du Cinéma, y empiezan a pensar a directores norteamericanos como directores autores, de alguna forma me parece que también son el origen entre el fin de los 60 y comienzos de los 70, donde aparece Coppola, donde aparece Scorsese, donde ya venía un Cassavetes, donde había una mirada más adulta para la temática, desde el mismo seno del cine de Hollywood, digo. No era que sí estaban en los márgenes, pero esos márgenes empezaron a volverse centro de alguna manera. Y estamos diciendo los orígenes de los nombres de los directores, que claramente después fueron centrales para la filmografía norteamericana y en todo caso para la filmografía en general, ¿no? Sí, sí. Bien, y estamos hablando de lo que es el cine en Hollywood, ¿no? Y acá en Argentina, no sé, en la época de los 90, toda esta cuestión del sexo, ¿cómo se fue dando en las películas? Mira, a mí me parece que ahí hay que pensar algo que tiene que ver con lo que fue también el destape español. Cuando muere Franco en España, hay una fluidez, una apertura en la temática y en la manera de tocar los temas, que me parece que hay una especie de réplica acá cuando, por lo menos en Argentina, recuperamos la democracia. Porque entonces ahí hay un cine que había quedado un poco entre la primavera de los 70, obviamente, ahí hay un Fabio, hay nombres que se empiezan a asomar después de
lo que fue los 60, también con un cine de actor en Argentina, iba a decir en Buenos Aires, porque me parece que en general lo que pasa es que muchas veces cuando decimos cine argentino pareciera que deberíamos corregir eso y pensar si no es un cine de Buenos Aires nada más. Pero bueno, más allá de eso, que es harina de otro costal y que da para más temas, me parece que en los 80 hubo un movimiento en donde todo lo que tenía que ver con una posibilidad de hablar desde otro lugar, el cine de alguna forma argentino lo empezó a mostrar también. Ahí me parece que hay como una especie de libertad amarillista, si cabe el término, ¿no? Lo mismo que eran las tapas de revistas de mujeres desnudas. Sí, varios no solo en desnudos Playboy. tenían. Por lo poco que vi, mucho desnudo de mujeres en películas. Exactamente, sí, ahí hay como como una explosión de cómo empezamos a hablar, pero me parece que tiene que ver más con una mirada, si cabe, y entre comillas, adolescente, ¿no? Pajeril, si querés, donde el objeto de deseo sí es el cuerpo femenino, Totalmente. en internados, prisiones femeninas, cárceles de mujeres, digo, estoy pensando, y seguramente los que tienen algo de cinefilia no necesitan que les dé los nombres de esas películas, pero me parece que ha habido mucho de cosas que tenían que ver con el desnudo femenino en particular, solo como venta de ticket y de exposición de mujeres, no como forma de tematizar adultamente algo, Claro. sino que era así como se vendía de una forma amarilla toda esa parte del cine argentino, que después empezó a tener otro lugar. Digo, la misma revolución de los 60 en el cine argentino pasó a los 90, si uno invierte el 60, el 6 y el 9, Sí. y hay ahí un cruce en el que se empieza a pensar en un nuevo cine argentino, un nuevo cine argentino, donde las cosas empiezan a pensarse un poco más adultamente. Y a ver, las representaciones audiovisuales de lo que tiene que ver con el sexo tienen que ver con la forma en la que querés encarar de forma adulta, mostrar determinadas cosas, pero no como venta propia en este caso de un objeto sexual puesto en la mujer y en su cuerpo, sino en tratar de contar de una manera más adulta las cosas. Claro. Claro, porque En la cual el sexo es parte del desarrollo de la historia y no la escena a mirar, ¿no? claro, de que sea Algo, ahí la mujer como el objeto constante. Claro. Exactamente, digo, me parece que ahí también hay que empezar a pensar cuando aparece la irrupción de las mujeres como directoras también, Claro. y dónde ponen el ojo y Bien. cómo cuentan eso que cuentan. Digo, toda la teoría feminista, Laura Mulvey, y ahora me sale de nombres y demás escritoras y teóricas feministas sobre el cine en particular, digo, las mismas directoras de cine de alguna forma ponen en escena ese tipo de pensamientos y muestran de otra forma. Pero igual sería interesante pensar, no sé, en el cine argentino, que es lo que tenemos más a mano, ¿cuántas veces vemos una película y sabemos que hay una escena de cama que seguramente no tiene que ver con la trama? No sé cuán necesario sería mostrar eso que muestran, pero pareciera que hay como un lugar común en el que inevitablemente, si Tiene tenés que a un caer en hombre y eso. una mujer como protagonistas, Sí. en algún momento de la película sabés que van a tener alguna escena, y digo escena de cama, pero ni siquiera a veces se utiliza la cama, tampoco, ¿no? Es contra una pared de alguna manera, y de alguna forma decís, ¿esto cuenta algo? Claro. ¿Está contando a los personajes? La manera en que llevan adelante el sexo, ¿tiene que ver con lo que quiere contar la película o tiene que ver simplemente con una cuestión de morbo, de tengo dos actores, actriz y actor protagónicos, más o menos lindos, más o menos bien desarrollados en el cuerpo y los muestro desnudos? Eso es algo, me parece, que es para pensar también, ¿no? Sí, Bueno, totalmente. la verdad que nos quedamos con ganas de más, pero bueno, me imagino que vamos a tener otros encuentros semejantes, similares, para seguir de alguna Esperemos. manera desarrollando el sexo y la representación audiovisual del sexo. Muchísimas gracias, Javier Lucy, y hasta otro momento.
Muchas gracias a ustedes por la atención. Por que favor. queden las preguntas flotando mejor. Dale, buenísimo, Hay un mucho. placer. Hasta pronto. Fue la palabra de Javier Lusi, crítico de cine, periodista cultural. Seguimos con un poco de música, ¿no, Joana? Sí, vamos a escuchar Cinema del Cuelgue.